Qué bien, hijos amados, muy buenas tardes con todos ustedes. Estamos nuevamente en este momento en la presencia de Dios para llevar adelante nuestra casa de paz. Es verdad que estamos en cuarentena, están recortados nuestros derechos, no nos podemos reunir en varios lugares, pero quiero que sigan alimentándose a través de este medio de las redes. Y en esta tarde vamos a tener nuestra Casa de Paz, 52 lecciones de vida, número 10. Y el tema o lección específica es el 11. Y dice, ¿por qué tener una cobertura espiritual? Quiero agradecerles a todos ustedes por conectarse y lo que se van a seguir conectando. Pero no podemos parar, o sea, las circunstancias, lo que acontece en nuestra nación y sobre toda la faz de la tierra, sobre el mundo entero, porque esto no es solamente de Perú, es del mundo entero, no debe ni siquiera pararnos, ni siquiera obstaculizarnos, de lo contrario, debe ser cuando más cerca tenemos que estar del Señor. Y la manera de estar más cerca de Dios es participar de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, tanto con la palabra. Por ejemplo, el día domingo estuvo excelente, para su concepto tuvimos 5.200 personas conectadas que recibieron palabra de bendición, palabra de sabiduría, palabra que les dio aliento, ánimo, seguridad y certeza que al Dios a quien servimos es tan real. Y eso quiero que en esta tarde puedan recibir ustedes. Y seguimos para no descontinuarnos con la casa de paz, ya que no nos podemos reunir en las casas porque está prohibido, pero sí podemos recibirlo cada uno de nosotros, ahí en el lugar donde te encuentras, en tu casita, y disfruta. Lo que quiero que pongas es mucha atención y no te distraigas para que seas edificado. Entonces, el tema, lección 11, ¿por qué tener una cobertura espiritual? Esto es tan determinante, es tan importante. Gracias a Dios, doy en esta tarde por nuestro Padre Espiritual, el apóstol Maldonado. Y ahora vas a entender, hay mucha gente que no entiende por qué la cobertura, cuál es la necesidad de la cobertura. Pero en esta tarde Dios va a despejar todas esas dudas de nuestra mente, de nuestro entendimiento, para que tú te establezcas realmente. Porque si tú no entiendes lo que es la cobertura espiritual, que son los padres espirituales, no puedes entender lo que es reino. Porque el reino está diseñado bajo este principio de paternidad. Entonces, vamos a leer las escrituras en 1 Corintios 4, del 14 al 7, dice así: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos pares, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por eso mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas las partes y en todas las iglesias. ¿Qué está diciéndonos Dios a través de esta escritura? Mire lo que está diciendo Pablo, gloria a Jesús. Tendréis muchos ayos. ¿Qué son ayos? Enseñadores, predicadores, pero no muchos padres espirituales. Por eso quiero que entiendas que hay una enorme diferencia. Yo siempre les enseño eso para que den cuenta. Una cosa es estar en cualquier iglesia. Yo doy gracias a Dios por la predicación del Evangelio y por los pastores. Pero si tú no entiendes lo que es reino, tú no puedes disfrutar de los beneficios del reino. Pero cuando tú abres tu corazón para entender lo que es reino, lo primero que tienes que entender que eso funciona bajo un principio que es la paternidad. Y te voy a continuación vas a poder distinguir cuál es la diferencia de lo que es reino y que funciona bajo paternidad. Seguimos leyendo y dice: el reino de Dios ha sido establecido sobre la paternidad. Desde el principio Dios planeó que la iglesia estuviera basada en la paternidad. Desafortunadamente, en estos tiempos la gente ha aprendido a vivir sin padre, pero hay un peligro latente.
Al hacerlo, aceptamos que somos. Hoy aprendemos acerca de la importancia de tener una cobertura espiritual por medio de un padre espiritual. Entonces, ¿qué está diciendo? La necesidad. Conocemos, sabemos, muchos de nosotros hemos salido de esas circunstancias de una iglesia, donde nunca nos enseñaron lo que es la paternidad. Y te voy a explicar ahora en cosas muy prácticas, muy claras. Porque cuando hablamos de reino hablamos mucho de la paternidad? Para que tú entiendas una enorme diferencia. Porque al estar bajo paternidad, tenemos que estar bajo autoridad, que son lo básico de lo que es reino. Y tenemos que entender que todas estas cosas funcionan bajo el amor. ¿Por qué la paternidad? ¿Cuál es la importancia de la paternidad? ¿Cuál es la diferencia de una iglesia de reino y de una iglesia normal, que lo único que esperan es que el día que pues tengan que dejar esta tierra, van a ir al cielo, porque la salvación es gratuita? Pero lo que es reino es totalmente diferente. Y te lo voy a explicar en unas cuantas palabras, yo creo que en 2 o 3 minutos te lo explico. Cuando tú entiendes lo que es reino y asumes el papel que Dios te encomendó, si eres un líder, si eres un pastor, como un verdadero padre, ¿sabe qué va a acontecer? Vas a amar a tus hijos. Porque como lo que acabamos de leer, ¿sabe qué dice Pablo? Dice, yo te engendré en el Evangelio. Y por eso cuando envía a Timoteo, dice, envío a mi hijo Timoteo. Porque hay una enorme diferencia entre un hijo y un sirviente o un empleado. Para que entiendas mejor. Si tú no entiendes lo que es la paternidad de Dios, porque esta es la introducción, no sabes dónde estás ubicado. Y por eso no tienes identidad. Y puedes entender a Dios como tu Padre. Porque si no entiendes la paternidad, te va a ser difícil entender que eres hijo. Y simplemente eso te lleva a convertirte en un creyente. Te voy a hablar entre lo que es un hogar. En un hogar hay un padre. Escúchame bien, ¿cuál es la diferencia? Y aunque los hijos se porten mal, siguen siendo hijos. Y después de todo pasa el mal momento. Y el padre los sigue amando. ¿Te das cuenta de la enorme diferencia? ¿Por qué entender lo que es reino? Porque ese es el principio de paternidad. Entonces, en una iglesia de reino, lo que hacemos los apóstoles, lo que hacemos los pastores, y por eso les quiero enseñar, lo que hacemos los líderes, tenemos que amar, tenemos que transmitir la paternidad de Dios que debe estar en nuestras vidas hacia las personas que Dios nos entrega, que se llaman nuestros hijos. Por eso le transmito como padre espiritual. Amen a sus hijos. Muy diferente, quiero que me entiendas, es tener una empresa. En una empresa, lo que ha hecho la mayoría de iglesias, lo miran así como una empresa. Una persona comete un error, una persona falla, una persona cae y lo botan. Lo ponen en disciplina y aún lo menosprecian. Eso se llama religión, porque no han entendido el principio de paternidad. Porque un verdadero padre es el que ama a sus hijos. Y vamos a seguir describiendo según la enseñanza. Entonces, te enfoco esto para que entiendas. Cuando hablamos de reino, hablamos de 3 principios básicos, que es la paternidad, estar bajo autoridad y el amor. Y lo manifiesto en una casa, en un hogar. Y otra cosa es tener un negocio o una empresa, donde tu un empleado te sale mal, tú simplemente lo despides. Y eso es lo que se ha hecho en las iglesias. Es por eso que hay mucha gente resentida. Es por eso que hay mucha gente herida. Porque nunca entendieron la paternidad de Dios. Y por eso cuestionan. Hablan mucho.
en contra de la paternidad. Pero ahora está orando estos días que Dios te revele esa paternidad de Dios. Porque si amas, así como Dios nos ama a nosotros, vamos a estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hijos, a dar la vida por nuestros hermanos, porque estamos bajo un principio de reino y de paternidad. Ahora sí vas a entender, con esta introducción vas a entender por qué necesitamos tener una cobertura espiritual. Seguimos. ¿Qué es una cobertura espiritual? Es un paraguas de protección, refugio, descanso y bendición. Una fuente de alimento espiritual y unción. Es caminar sujeto al principio de autoridad. ¿Qué me da? ¿Cuál es el beneficio de tener una cobertura espiritual? Una cobertura espiritual da protección, aunque tú no lo entiendas, aunque tú no lo percibas. Pero cuando tú entiendes lo que es la paternidad, el resultado es que te da protección, es una cobertura. Hay un padre que está interesado por ti en alimentarte. Hay algo que te da protección, porque para eso necesitamos la paternidad. ¿Quién da cobertura espiritual? Hijos, miren lo que dice en Efesios 6:1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Este verso nos revela la frase padres en el Señor, que es igual a padres espirituales. Cuando hablamos de cobertura espiritual, también estamos hablando de un padre espiritual. Uno no puede existir sin el otro. Los padres espirituales dan cobertura espiritual. Quiero que me entiendas. No puede haber padres si no hay hijos. Entonces tiene que haber hijos para que hayan padres. Por eso la paternidad, descubrir la paternidad es una revelación de parte de Dios. Yo en esta tarde quiero decirte, quiero hablarte. Eso es lo que yo cargo. Eso es lo que Dios me ha dado. Eso es lo que el Señor ha puesto en mi espíritu. El amor hacia ustedes. ¿Y saben por qué? Porque he recibido la revelación de ser el Hijo de Dios. Y de ser hijo de mi Padre espiritual, apóstol Maldonado. Y lo que yo percibo en mi espíritu, y lo que yo recibo en mi espíritu, eso es lo que trato de transmitirles a ustedes para que entiendan que en este ministerio lo único que van a encontrar es la actitud de un verdadero padre. Y eso, por eso quiero que aprendan los pastores, los líderes, los ancianos, los ministros, a extender también su paternidad sobre ellos, que realmente los amen como un verdadero padre. De repente no tenemos tan profunda la revelación, porque a veces no hemos tenido la oportunidad ni siquiera de poder criar a nuestros hijos bajo ese principio. Pero quiero decirte una cosa tan importante. La Biblia dice, si las cosas que no conocemos, en las cosas que no entendemos, que le pidamos a Dios que nos revele. Y te garantizo que Él te lo revelará. Para que tú entiendas, no lo entiendas en tu mente, sino lo recibas en tu espíritu. Que para eso tú y yo fuimos llamados. Y ustedes como hijos espirituales, todos los que están recibiendo la enseñanza en esta tarde, entiendan que para eso nos llamó Dios. Y puedas entender que tú como líder de Casa de Paz, que tú como mentor, estás llamado a extender la paternidad de la casa. Amén, gloria a Jesús. ¿Quién es un padre espiritual? Vamos descubriendo más cosas. Es uno que invierte su vida, dones, habilidades y recursos en la vida de sus hijos e hijas. Un padre espiritual acoge a una persona o ministerio en su casa, lo adopta como propio y le enseña y lo guía para caminar en su destino, propósito y en la voluntad de Dios para su vida. O sea, un padre espiritual, vuelvo a repetirles, eso es la que yo cargo, eso es la que yo lo percibo. Mi anhelo es que el llamado lo hace Dios,
Pero Dios me ha dado el privilegio de poder discernir, de poder entender los dones que hay en ustedes, porque esa es la característica. Yo desafío ahora a todos los pastores que tengan esa actitud de ver a los hijos. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos sido llamados, ¿para qué? Para guiarlos a su destino, a su propósito, y para que puedan ellos hacer de la manera correcta la voluntad de Dios. Eso es un padre espiritual. Y a un poco de referencia, una persona que no entiende, por eso en las iglesias donde no hay reino y no entienden la paternidad, ¿sabe qué acontece? Y de repente te ha pasado a ti, si has venido de otra iglesia. Cuando Dios comienza a levantar un líder, cuando Dios comienza a levantar personas con su llamado, el pastor lo retiene. El pastor no lo percibe porque tiene miedo que se levante esa persona con el llamado de Dios y aún pueda quitarle el puesto. Es una persona que no tiene ni idea de lo que es reino. Cuando hablamos de reino, quiero que entiendas, el padre espiritual de la casa está llamado a guiar, no solamente, ¿cómo te puedo decir?, a paralizarlos, no, quiero que me entiendas, Dios no te llamó, ya estoy hablando de los pastores, Dios no te llamó para paralizar a la gente, Dios te llamó para tomarlo y encaminarlo a su propósito, a su destino, a hacer la voluntad de Dios. Y eso es la característica de un verdadero padre espiritual. Imagínense ustedes en la casa. Les pongo siempre ese ejemplo. Un hijo nunca puede ser papá. El papá es el papá. Y los hijos son los hijos. Y el que da dirección es el padre. En una iglesia de paternidad, en una iglesia de reino, donde entiende la paternidad, yo soy el padre. Antes yo anhelo que Dios levante a más apóstoles. Mi deseo más grande es que Dios levante gente poderosa en el ministerio, llenos de unción, aún con la doble unción que yo puedo tener, porque yo seguiré siendo el papá. Pero mi anhelo de un padre es que los hijos sean mejores que el papá, conforme al propósito y llamado de Dios. Y por lo tanto, tú y yo estamos llamados a promocionar a nuestros hijos. Tú y yo estamos llamados, gloria a Jesús, a guiar a nuestros hijos a su propósito. Si tú como padre, estoy hablando de los pastores, no aprendes a guiar a tus hijos, ¿quién lo va a guiar? No va a venir otro en tu lugar. Son los padres, por eso. Por eso quiero que entiendas el gran beneficio o el entender que es un padre. Yo anhelo, gloria a Jesús, tomar esta nación, pero no lo voy a hacer yo solo. Yo sé que Dios tiene que poner a mi costado, va a levantar gente llena del poder de Dios, va a levantar pastores, va a levantar apóstoles, va a levantar profetas, va a levantar hombres y mujeres poderosos en Dios. Y siempre reconocerán que yo soy su padre, porque yo se encaminé a ese propósito. Ese es el beneficio. Por eso acá dice, ¿quién es un padre espiritual? O sea, esas son las características de un padre espiritual. Seguimos. ¿Cuál es la condición actual de la iglesia de Cristo? O sea, ¿cómo se encuentra ahora la iglesia? Mira lo que dice nuestro padre espiritual. Volvamos a leer lo que dice Pablo a la iglesia en Corinto. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Qué significa eso? Las iglesias que no entienden lo que es reino y no entienden lo que es la paternidad, simplemente lo que dedican es enseñar. Y eso no es un padre. Un padre es el que se interesa. No solamente le enseña en un servicio, no solamente le enseña en la casa de paz, no solamente le enseña en las escuelas. Un padre espiritual, la que se interesa en la integridad de los hijos en todas las áreas de su vida. ¿Para qué? Para que cumpla ese propósito de Dios. ¿Te das cuenta que es muy diferente?
Ahora Dios te está hablando, ahora estás entendiendo cuán importante es tener una cobertura espiritual. ¿Cuáles son las condiciones? Gloria a Jesús. Pero lamentablemente, que la mayoría de iglesias, a no entender lo que es reino, no entienden la paternidad. Y por eso las iglesias se dividen. He podido percibir en estos últimos 10 años que he podido entender lo que es reino. El reino atrae. La gente viene. He llegado a Calima y mucha gente ha venido a mi entorno a trabajar conmigo, a pedirme cobertura. Estuve nomás el domingo pasado en un lugar. Y fue tremendo lo que vi con esas personas. Cómo la gente ama, porque me has dado destino, me has encaminado. Se sienten las personas más felices. ¿Saben por qué? Porque las iglesias que no entienden lo que es reino, simplemente se convierten en enseñadores. Cuando dice ellos son enseñadores, puede ser un maestro, puede ser un pastor, puede ser un evangelista, pues cualquier cosa puede ser, pero menos padre. El padre es el que ama a los hijos y anhela lo mejor para ellos, porque eso está en el corazón de Dios, el Padre. Aleluya. ¿Qué beneficios provee un padre espiritual? Miren lo que dice, engendran hijos espirituales. Por eso, una persona que entiende lo que es la paternidad, engendra hijos espirituales, no engendra creyentes. No engendra cualquier cosa, no engendra hermanos, engendra hijos. ¿Qué más dice? Identifica y activa los dones de sus hijos. Perdóneme, pero esto a mí me da risa. Porque en las iglesias tradicionales, el pastor no quiere que Dios levante a ninguno más en su iglesia. Él es el único. Por los temores, por el riesgo. Que de repente Dios levanta a uno y le va a dividir la iglesia. Cuando hablamos de reino, amamos que Dios levante gente. Porque ese es mi clamor mío, esa es mi oración mío. Y eso no es ni siquiera mi intención, dice la Biblia, dice el Señor. Que oremos para que Dios levante gente así de condición obrero, lo llama el Señor. Pero yo amo hijos, porque con a los hijos se confía en las cosas más profundas y espirituales que de Dios. Porque los hijos son los que extienden el reino. Por eso si queremos tomar esta nación, hijos amados, quiero que me entiendas. Recibe en tu espíritu que estás en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque Dios me llamó en esta nación no como un apóstol, sino como un padre, porque primero soy hijo y luego soy un padre para cada uno de ustedes. Seguimos. Enseña, entrena y equipa a sus hijos para desarrollar el llamado de Dios en sus vidas. ¿Qué más hace un padre espiritual? Da identidad a sus hijos. Pues muchas veces ustedes se van a sentir que yo les ordeno, les envío, pero ustedes se van. Y se van empoderados. Porque una de las características que tiene un padre es bendecir a sus hijos, es empoderar a sus hijos, les da identidad. Soy hijo de Dios y tengo un padre espiritual que está orando por mí. Ese es mi trabajo. Eso es lo que hago yo todos los días. De repente te está yendo todas las cosas bien, todo está caminando bien. Y tú dices, gracias a Dios, es verdad que yo lo hace, sí. Pero quiero que entiendas, hay un padre espiritual que anhela que tú prosperes, que anhela que tú crezcas en el ministerio, que anhela que tú te afirmes, que anhela que tú madures en la cosa de Dios. Porque solamente así llegarás a tu propósito y a tu destino. ¿Seguimos? Cubre la desnudez de los hijos. ¿Tú entiendes lo que es eso? Desnudez son los errores. Desnudez son las fallas. Desnudez es a veces hasta cuando pecas. Un verdadero padre espiritual no te abandona. Un verdadero padre espiritual no te desecha. Un verdadero padre espiritual va y te busca y te levanta. Gracias a Dios por el privilegio tan grande de estar bajo una cobertura espiritual del apóstol Guillermo Maldonado,
donde nos enseña a sanar a la gente y liberar a la gente. Tengo 10 años bajo su cobertura. Y las cosas más grandes y poderosas que he aprendido es sanar a la gente y liberar a la gente. Y he visto cómo esa gente está dispuesta a correr. He visto cómo esa gente cómo me ama. Porque en el momento que más necesitó, cuando pensaba que porque falló, que porque pecó, que porque se extravió, aún como muchos padres físicos, como muchos naturales, lo vamos a reprochar, ha encontrado la mano amiga de un padre que estaba dispuesto a levantarlo en el momento que él necesitaba. Eso es cubrir la desnudez de los hijos. Imparte revelación a sus hijos. Todo lo que yo tengo les imparto a ustedes. Desata bendición sobre los hijos. Provee cobertura espiritual. Deja herencia espiritual. Mira la idea que tengo. ¿Quiénes son los que se van a quedar a cargo de las iglesias de todo el país? Son los hijos. Por eso quiero decirte en esta tarde, si tú estás en este ministerio y tienes un llamado, aprende a ser fiel, aprende a obedecer, aprende a depender de la paternidad que Dios me ha dado y que transmito a la gente. ¿Sabe por qué? Porque eso te va a dar herencia. De repente tú no entiendes y tú dices cómo va a ser, de qué manera. Pero quiero que entiendas, si tú entiendes la paternidad, todo lo que un padre tiene, unción, poder, autoridad, dominio sobre una nación, todo eso queda para ti cuando yo tenga que partir con el Señor. Así que estás en el lugar correcto, donde el enemigo no te podrá tocar, porque estar bajo cobertura significa eso, protección y guianza hacia tu destino. Que debe buscar un padre espiritual, que tenga virtudes, que debe buscar usted en un padre espiritual. O sea, ¿qué tienes que ver que tenga tu padre espiritual? Para que me entiendas un poco mejor. Que tenga virtudes, que sus hijos desean imitar. Que haya estado donde sus hijos aún no han llegado. Que haya hecho lo que sus hijos aún no han hecho. Que sea más exitoso, tenga mayor unción, sabiduría, conocimiento y revelación que sus hijos. Por eso tú no puedes buscar un padre espiritual en una persona que no tiene más. De repente Dios te llamó a ti, tienes mayores cosas, Dios te enseñó mayores cosas. Tú no puedes estar bajo de un padre espiritual que no haya. Un padre espiritual, quiero que me entiendas, es un padre ejemplo. Porque muchos pastores en la religión dicen, emiten a Cristo, no miren al hombre. Esa es la mentira más grande. Porque nunca entendieron que Dios los llamó como padres. Porque un padre es una persona que ha sido cambiada, que ha sido transformada, que Dios le ha dado poder y unción. Cuando yo entré a este ministerio, Dios alineó, aun cuando no conocía lo que era la paternidad. Y de ese día Dios me limpió, de ese día Dios me transformó, porque estoy bajo una cobertura y el enemigo es imposible que me toque. Yo siempre tengo en mi mente, en mi espíritu y en todo mi ser, que para que el enemigo me toque o me destruya, primero tendría que destruir a mi padre, porque la batalla, esa es la batalla de los padres. De igual manera yo te enseño en esta tarde. Tú estás bajo mi cobertura en esta nación. Es imposible si tú recibes en tu espíritu lo que es la cobertura, lo que es la paternidad espiritual. Es imposible que el enemigo te toque, porque primero me tendría que tocar a mí. Y si para que me toque a mí, primero que tendría que tocar a mi padre espiritual. Y eso es imposible que suceda. ¿Te das cuenta del privilegio tan grande que tú tienes? Así que yo te animo, yo te desafío que creas y entiendas lo que Dios quiere hacer para tu vida. Consecuencias de no tener un padre espiritual. Inseguridad. ¿Cuánta gente que no sabe por qué tú conoces? Yo sé que tú conoces un montón de iglesias. De 10, de 15, de 20, de 30 personas. ¿Por qué no crees? ¿Sabe por qué? Porque no tiene identidad. No sabe si Dios lo llamó o no lo llamó.
No tiene identidad, no sabe. Está como un maestro, está como un enseñador. Por eso está como pastor. No está como un padre. Porque un padre le da identidad. ¿Qué es identidad? Tiene ese respaldo. Tu padre sabe qué es lo que Dios está haciendo en tu vida. Es verdad que el llamado lo hace Dios. Pero el padre es el que valida. ¿No te has dado cuenta lo que son mayores, que tienen hijos mayores de edad? ¿Tú le encomendarías algo a tu hijo si todavía no tiene una responsabilidad para desempeñar de la manera correcta? No, ¿sabes que va a fracasar? Entonces, en el mundo espiritual, igual somos los padres espirituales. ¿Qué hacemos los padres espirituales? Vemos lo que Dios está haciendo. Y lo que Dios está haciendo lo validamos. Y le damos responsabilidades. Porque sabemos, entiéndeme bien, que para eso nos llamó Dios. Eso es identidad. ¿Qué otra cosa da? Gloria a Jesús. Por eso una persona que no tiene un padre espiritual es una persona insegura y falta de identidad. No recibe herencia espiritual. ¿Cómo va a recibir herencia espiritual? Si tienes un llamado y tú no estás en una iglesia de reino, donde hay paternidad, ¿sabes qué tienes que hacer? Si tienes un llamado, tienes que empezar de cero. Empezar de ganar almita por almita. Si tú estás en este ministerio, ¿no te das cuenta que es el padre responsable de enviar, de apoyarte, dirigirte, guiarte? Y luego cuando ve el llamado de Dios te encarga un determinado grupo. Yo ya tengo hijos que mandaba a diferentes ciudades. Y disfrutan del llamado que Dios le dio. Porque saben que tienen un padre espiritual que los va a guiar, que está orando por cada uno de ustedes y que le da protección. Y bajo ese principio es tu herencia que Dios te da a través de mi vida. Tú no vas a empezar, como enseña tu padre espiritual, el apóstol Guillermo Maldonado. Tú no vas a empezar de cero, vas a empezar sobre mis hombros. Y sobre mis hombros tú vas a empezar una iglesia sobre base. Y hay gente en muchos lugares que tenemos terrenos. Y tú lo único que vas a hacer es de ahí continuar para arriba. ¿Por qué? Porque la manera como se edifica el reino. Esto es tremendo y poderoso. Aleluya. ¿Qué otra cosa le acontece a los que no tienen un padre espiritual? Dice, tiene un espíritu de bastardía operando en sus vidas. ¿Qué es? Es un bastardo, no es hijo. ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes como un hijo protegido? ¿O te sientes como una persona abandonada? El bastardo significa una persona que alguien lo engendró y lo botó. Lo abandonó. Y en esta tarde te quiero enseñar. Si esa es tu condición, vamos a terminar orando. Y te quiero enseñar que en esta tarde recibas lo que es la paternidad de Dios. Y para eso Dios me ha puesto a mí en esta nación. Entonces te vas a sentir identificado. Ya no vas a ser un bastardo. Vas a convertirte en un hijo. Pero como hijo tienes que entender que hay misterios, hay principios. Y uno de ellos es la paternidad. Reconoce la paternidad. Entiende que para que tengas poder, tienes que estar bajo autoridad. Para que tengas autoridad, no es que estás en autoridad, es el error más grande. Para que tengas autoridad, tienes que estar bajo autoridad. Es un misterio, es un principio. Porque cuando tú entiendes que estás bajo paternidad, tendrás autoridad sobre todos los espíritus que te pueden hacer daño. Entonces, cuando tú reconoces esos principios, que son misterios, que mucha gente no los puede entender, es imposible que el enemigo te haga daño. ¿Cómo convertirnos en personas con un padre espiritual y bajo cobertura espiritual? Una hacia una iglesia que cree en la paternidad espiritual y le provea cobertura espiritual. Tú estás en el lugar correcto.
Por eso nunca permitas, ni siquiera por tu mente, que en algún momento el enemigo meta que tú te apartes de este ministerio. Y te digo esto, ¿por qué? Porque te quiero cuidar. Porque la manera que el enemigo, cómo obra el enemigo, es sacarte de la paternidad. Y luego que te saca de la paternidad, te separa de Dios y terminas destruido. Pues se va a dar cuenta que hay grupitos de personas que al no entender lo que es la paternidad, o el pastor nunca entendió lo que es reino, y la gente se va. Y terminan reducidos a nada, porque Dios no está allí. Por eso Jesús, cuando estuvo en esta tierra, en Mateo 6, 9, en la parte más esencial de las Escrituras, cuando Él enseñó a orar diciendo, empieza diciendo, van a orar de esta manera, Padre nuestro. ¿Qué está diciendo Jesús? Enseñándote que Él es tu Padre. Y que Él pone padres espirituales en esta tierra, para que nos pueda guiar. Y como hijos de Dios, y como padres espirituales en esta tierra puesto por Dios, podamos orar para que el reino de Dios venga a esta tierra. Desde el día que yo estoy bajo este ministerio del apóstol Maldonado, doy gracias a Dios que lo que he podido percibir es que el reino lo único que hace es atraer a la gente, es como un imán. Trae gente de un lado, trae gente de otro lado, trae gente aún que se ha extraviado del camino. Cuando ahorita les puedo participar en la esta semana, está orando mucho a Dios. Y acá desde mi hogar he estado llevando a gente a que conozcan a Dios. Gente inclusive que está de repente en otro lugar, en otra iglesia, y perdieron, se extraviaron, porque nunca entendieron lo que es reino. Y ha sido afectado por enfermedades. Cuando yo le presento realmente lo que es reino y lo que es un padre, como Dios los ama, y la gente vuelve y se arrepiente y toma el camino correcto. Porque para eso nos llamó Dios. Hijos amados, los amo, los bendigo. Pero quiero que entiendan, es el tiempo donde tú tienes que entender lo que es el reino de Dios, bajo la paternidad, bajo autoridad y bajo el amor, que son los principios del reino. Y entonces podrás entender y podrás disfrutar de todo lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Y serás una persona de bendición, y serás una persona de éxito, y serás parte de este ministerio para alcanzar a toda nuestra nación. Tú que vienes, de repente eres nuevo, recién estás empezando en el Señor, te estoy explicando, ese es tu destino, porque para eso me llamó Dios en esta nación. Sigo. Identifica, voy a volver a repetir, cómo convertirnos en personas con un padre espiritual y bajo cobertura espiritual. Una hacia una iglesia que cree en la paternidad espiritual y le provea cobertura espiritual. Identifique la cabeza de esa iglesia como su padre espiritual y véase como un hijo espiritual. Y 3, comprométase por completo con la iglesia y su visión, con sus talentos, habilidades, finanzas y recursos. ¿Cuál es la tercera parte que te toca ver? Involúcrate. En este ministerio la gente no solamente viene a escuchar. En este ministerio quiero que entiendas, tú eres hijo. Así como yo soy hijo del apóstol Maldonado, tú eres mi hijo en esta nación. Y yo tengo deberes que cumplir. El propósito de mi Padre espiritual es alcanzar el mundo entero. Esa es su visión de Él. Para eso hay una visión definida en este ministerio. El proceso de esta bienvenida, su retiro espiritual,
sus escuelas, introducción al liderazgo, escuela de evangelismo, escuela de líder, casa de paz, escuela de mentores, escuela familia. Porque a través de ese proceso tú vas a descubrir y vas a entender para qué un día Dios te dio la vida. Y puedes ser un instrumento útil en las manos de Dios. Ese es compromiso con Dios. Y 4, comience a servir en cualquiera de los departamentos del ministerio. ¿Cuáles son los departamentos? Empieza sirviendo como evangelista, empieza sirviendo como su líder, empieza sirviendo como líder de Casa de Paz. Porque la visión de este ministerio crece a través de la visión de Casa de Paz, a través de la misión de mover en el poder sobrenatural de Dios. Entonces, para eso tú te has llamado. Dios no te llamó simplemente para que seas un oidor. Dios no te llamó simplemente solo para que recibas. ¿Estás en un tiempo de preparación? Sí. Pero luego Dios te llamó, escúchame bien, para que manifiestes el poder de Dios sobre los enfermos, para que manifiestes el poder de Dios sanando y liberando gente, para que manifiestes el poder de Dios orando por los que te digo con cáncer. Ahora, mira, se abre una puerta enorme. Gracias a Dios, porque nuestro país no ha sido tan afectado por este virus, sin corona, porque esa es la realidad. Pero ¿qué pasaría si esto crece? ¿Sabes qué? Quiero que te prepares en el nombre de Jesús. Porque Dios te está dando la oportunidad. No te vas a contagiar. Tú como hijo de Dios y por estar en el reino de Dios, tú eres inmune. A ti no llegará el virus, sino que tú entrarás donde entres, destruirás al virus, porque para eso te llamó el Señor. Y termino. ¿Qué ofrece la iglesia del Rey Jesús? Bueno, es el ejemplo. El ministerio del Rey Jesús ofrece paternidad espiritual, cobertura espiritual y visión, lo que te acabo de hablar. Es una iglesia familiar con departamentos donde servir, casa de paz y discipulado. No es una iglesia común. Este ministerio es una familia. Porque si tú entiendes lo que hay en este ministerio, son padres espirituales, hijos espirituales. No hay lugar para otra cosa. No hay lugar para creyentes. No hay lugar para hermanos. No hay lugar para aleluyas. Tú eres hijo de Dios y tú eres hija de Dios. Cierra tus vistas y donde estás. Y repite conmigo estas palabras. Padre Celestial, te pido perdón por no haber entendido lo que es la paternidad, lo que es la cobertura espiritual. Y he estado viviendo como bastardo, separado de ti. Pero en esta tarde yo me vuelvo a ti, Señor, con todo mi corazón. Perdóname, Señor Dios. Y a partir de ahora, con la enseñanza de este día, yo me vuelvo a ti, Señor Dios. Y reconozco que tú eres mi Padre. Y yo soy tu hijo, soy tu hija. Gracias, Señor, porque la revelación de la paternidad ha venido sobre mi vida. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Padre. En el nombre poderoso, poderoso, poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Dios. En el nombre de Jesús. Y quiero terminar con un versículo más. Estamos en tiempos difíciles. Doy gracias a Dios por este tiempo que nuestro Padre Espiritual ha decretado ayuno. Ya estamos en el 8º día del ayuno. Empezamos declinando. Y gracias por cada uno de ustedes que están ayunando. Pero quiero decirles una cosa. Busquen de Dios. Métanse en oración. Métanse con la palabra de Dios. Escúchenlo. Si pueden conectarse con los mensajes del apóstol, conéctense. Porque yo estoy estado metido tan profundamente estudiando la palabra de Dios. Y Dios a través de su palabra me ha estado enseñando misterios. Y uno de esos misterios, quiero que me entiendas, se encuentra en el libro de 1 Reyes 8:56.
Quiero que mires eso, búscalo. Porque quiero darte firmeza. Primera de Reyes 8:56. Esto a través de este versículo Dios habla en mi espíritu de una forma muy profunda. Porque estoy leyendo mucho en las Escrituras. Gracias a Dios que tengo Biblias de estudio donde te llevan de un sitio a otro y te describen y te ayuda mucho. Y una de las cosas quiero que me entiendan, mira lo que dice la palabra de Dios. Porque esa es la seguridad, esa es la confianza que tenemos en Cristo Jesús. Que todo lo que Dios habla en su palabra se cumple y se hace real. Mira lo que dice la Escritura en 1 Reyes 8:56. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo, Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por medio de Moisés, su siervo, ha faltado. ¿Saben qué me habló Dios? Es una revelación en mi espíritu después de haber estado escudriñando las Escrituras y en mi tiempo de relación. Hay otros versículos en el Nuevo Testamento que dice que su palabra se va a cumplir y ni una jota pasará por alto si no sea cumplimiento. ¿Qué te está diciendo Dios con estas palabras? Que toda inspiración que Dios da a sus santos apóstoles y profetas y salen por nuestra boca para hacerte conocer que todo lo que Dios habla a través de su palabra se cumplirá en tu vida y en estos tiempos. Entonces tú puedes estar parado tan seguro en lo que Dios dice. Que está diciendo Dios en este mismo día y en esta cuarentena que estamos pasando. Les pasé a muchos de ustedes una palabra que Dios dice, gloria a Jesús, que está contigo. Y que nada te acontecerá. Que ningún mal. Voy a llevarte esa palabra, lo que Dios me dio. Lo que te he querido enseñar con esto de 1 Reyes 8:26 es que todo lo que Dios dice se cumplirá y aún ni una tilde pasará desapercibido. En otras palabras, todo lo que Dios dice es verdad y te pido en esta tarde que te afirmes y creas a lo que Dios dice. Gloria a Jesús. Poderoso es Dios. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Espíritu Santo. Y el texto es el siguiente. Mira lo que dice el Señor. Lo que Dios me habló en estos días. Gloria a Jesús. Aleluya. Gracias, Señor Dios. ¿Sabe qué dice? Que ningún mal tocará tu morada. Esto es poderosísimo. Si tú lo lees literalmente, Salmo 91. Mira lo que está diciendo Dios. Ninguna cosa. Sé que vienen cosas aún más complicadas y mucho más difíciles. Pero Dios te está hablando en esta tarde y te está diciendo, ninguna de las cosas que le va a acontecer a los que no creen en Dios, a los que no confían en Dios, te alcanzará a ti. Dice Dios, yo no tocaré tu morada. Ante tus ojos serán testigos. Vas a ver caer a un lado 1000 y al otro lado 10,000. Así que no te preocupes. Pon tu confianza en Dios plenamente en estos días. Porque a través de poner nuestra confianza en Dios
Eso nos da seguridad y protección. Porque la manera de agradar a Dios es a través de la fe. Y lo que te estoy hablando en esta tarde es fe. Que tengas la seguridad y la certeza. Y si tuviera que desaparecer, escúchame bien, medio país a través de terremotos o de cosas más terribles, Dios ha dicho, a ti no te alcanzará. Contigo no pasará nada. Porque yo soy tu Dios, el que te guardo. Yo soy tu Dios que te protejo. Y ningún mal a ti te alcanzará. Recibe esta palabra en el nombre poderoso, poderoso de Jesús. Y conéctate, vamos a estar comunicándote. Es muy posible que estemos saliendo de repente el día jueves o el viernes. Pero no te olvides y mantente conectado. Porque el día domingo, nuevamente a las 4 de la tarde, estaremos en el servicio del Señor. Este domingo estuvieron conectados 5.260 personas, recibiendo palabra de Dios y seguridad en fe. Porque es el momento cuando más le tienes que creer a Dios. Y en esta tarde puedo percibir en mi espíritu que ha habido gente todavía, y aún que me está viendo en esta tarde, que ha tenido miedo y ha tenido temor. Quiero decirte en el nombre de Jesús que el miedo y el temor no proviene de Dios. Es una de las armas que el enemigo pone. Cierra tus ojos en esta tarde. Y en el nombre poderoso de Jesús, y como apóstol de Jesucristo, como apóstol enviado por mi Padre espiritual, establecido para esta nación, tomo toda autoridad en el nombre poderoso de Jesús, y todo espíritu de miedo y de temor, en este mismo instante arranco de mi nación, de la vida de mis hijos, de mis hijas, en el nombre poderoso de Jesús, aún de las personas de esta nación, en el nombre de Jesús, todo espíritu de miedo, de temor, de pánico, de preocupación, desesperación, acto y hecho, fuera en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Y los declaro libres, 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 libres. Y la presencia de Dios desato en esta tarde sobre cada hijo y sobre cada hija que me está escuchando. A una persona que se van a conectar, yo desato conforme a tu palabra, Señor Dios. Porque tu palabra dice que nos has dado espíritu de poder, de valentía, de coraje en el nombre poderoso de Jesús. Y ningún mal, Señor, nos hará daño. Bendigo y declaro protección, Señor, sobre todos los hogares de los que están bajo mi cobertura, Señor Dios. Ningún mal entrará en ellos ni en su generación, poderoso Dios, poderoso Padre. Porque es pacto eterno, es promesa eterna la que tú has dicho, Señor Dios, que ningún mal vendrá sobre tus hijos que temen y confían en ti. Gracias, Padre amado. Gracias, poderoso Dios. En el nombre poderoso, poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Los amo mucho, hijos amados, y manténganse conectados. Vamos a estar sacando mensajes de poder, lo que Dios me está hablando en estos tiempos, porque es la manera como te vas a alimentar en tu espíritu, para que estés firme y nada te pueda estorbar. Y de esa manera que Dios cumple el propósito de Dios sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.